Inusualmente espiritual. El hombre moderno. El hombre moderno. En esta vida tienes muchos roles, muchos roles. Empresario, esposo, padre, hijo, hermano, amigo, entrenador de perros de día, carpintero de noche y ahora meditador. ¿Cómo es posible conciliar tantos roles? Porque hay roles, digamos, no sé, pues hay cosas que uno puede dejar de hacer, como voy a dejar de entrenar perros, está bien, pero no puedes dejar de ser padre, por ejemplo, o hijo. Esos son roles que ya no puedes, ya, no, no hay vuelta atrás. Sí, yo creo que nunca me he puesto a pensar en conciliar esos diferentes roles. Son etapas que tú vas asumiendo en la medida en que van llegando. Y finalmente, y aunque parezca cliché, eh, uno trae como un chip interno para esos roles que no puedes dejar de ejecutar. Eh, lo menciono en el caso del rol de padre. Yo tengo 38 años y mi hija va a cumplir, voy a cumplir 39 yo, mi hija va a cumplir un añito. Entonces, para muchos, incluso nuestros familiares, decían como que, bueno, ¿y ustedes? ¿Y su bebé para cuándo? ¿Y su bebé para cuándo? Y intenté asumir la paternidad como asumo el resto de cosas que te estaba contando, ¿no? Con planes, con variables, con... Nunca, y tenía un amigo que me decía, Mario, es que nunca te van a cuadrar las cuentas. Y yo no le creía. Decía, no, es que eso está ahí, o sea, son hechos. Tú los puedes organizar y los puedes analizar y puedes... y a mí nunca me cuadraba el tema. Decía, pero ¿cómo? No me daban los tiempos, no me daban el dinero, no me daba el momento de la carrera profesional mía y de mi esposa, etcétera. Nunca era el momento preciso. Eh, hasta que dijimos, bueno, intentemos y a ver qué pasa. Y tú vas con un montón de preocupaciones porque es un rol que nunca has desempeñado. Eh, pero en el momento, en el instante, y sé que suena cliché porque un amigo también me decía, no, es que te cambia el chip, te cambia el chip. Es la frase que mucha gente usa, ahora me incluyo, usamos. Y sí, es increíble, pero sí. Tan pronto nos enteramos que íbamos a ser padres, a mí me cambió la manera de verla. Entonces ya no era importante tener un domingo en la mañana libre para poder jugar Xbox toda la mañana, porque uno de mis hobbies es videojuegos. Eh, ya no, ya tú decís, bueno, pues, si me toca o quiero, o en ese momento tú dices me toca porque lo ves todavía fuera de. Entonces, si me toca hacer otra cosa, pues lo haré. Llevar al niño o a la niña a las clases de patinaje, pues, y nada, me toca hacerlo y dejo de jugar Xbox. Pero en el momento en que te enteras de que vas a asumir ese rol, eh, se reorganizan las prioridades. Fue lo que me pasó a mí. Habrá quienes no les suceda así, probablemente, pero a mí se reorganizó y ya, no entró en conflicto. Fue algo que no entró en conflicto. Entonces yo creo que estos roles naturales, que son inevitables, no entran en conflicto entre sí. A mí no me ha pasado. O sea, se dio naturalmente, o sea, apenas, digamos, llega un nuevo rol a tu vida, te va cambiando el chip y todo se reorganiza automáticamente para que cuadre, como decir. Cuando son este tipo de roles naturales, es lo que me sucede a mí. Lo que pasa es que esos roles tampoco han llegado muy, no son muchos, ¿no? Porque sí, tú tienes el rol de hijo, todos tenemos el rol de hijo, por lo menos los que tuvimos la fortuna de tener figuras paternas y maternas en nuestra vida, tenemos ese rol de hijo. Y tú nunca piensas en cómo ser un hijo realmente, yo creo. Simplemente tú eres un hijo. Si eres un buen hijo, un mal hijo, eso dependerá de los marcos de referencia, pero tú, el cómo tú asumes tu rol de hijo, eh, no es un proceso consciente de, ok, ahora voy a hacer, a menos de que pases por una crisis y digas definitivamente tengo que cambiar la manera en que me relaciono con mis padres, pero no, tú simplemente te vas desarrollando como una persona, como un individuo, y parte de ese desarrollo tuyo como individuo es ser un hijo. En mi caso, me llegó el rol de tío, que también es un rol natural.
tampoco nunca fue como, ay, ahora voy a ser tío, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo voy a conciliar mi rol de tío con mi rol de empresario? No, simplemente pues ahora tienes sobrinos y llegarán espacios, entonces, ay, el cumpleaños de tu sobrino, ah, ok, y tú vas al cumpleaños de Juanchi o de quien sea tu sobrino y acomodas el resto de tu vida a esos roles. Yo creo que los conflictos se generan en los roles que no son naturales, o sea, es decir, que no aparecen por sí mismos, sino que tú decides tomar el rol. Como cuando, por ejemplo, decides que tu tiempo libre vas a hacer voluntariado, o cuando decides ser un emprendedor. Cuando ustedes entiendes, sí, tengo un conflicto de roles, quiero ser emprendedor, pero el emprendimiento no me da para sostener a mi familia, entonces tengo que ser también empleado. Entonces, ¿cómo hago conciliar el cumplir un horario de trabajo con sacar adelante mi emprendimiento y convertirlo en una empresa? Ahí es donde están los conflictos. En los roles naturales, yo creo que la naturaleza es tan sabia que eso se da de una manera muy fluida, sin tener que pensar tanto, afortunadamente, porque ya tenemos bastante en que pensar con los demás roles. Totalmente, totalmente. O sea, el rol de papá se te da natural y todo se acomodó para que funcionara en tu vida, para que ese Eh, rol se acomodara a tu vida. Sí, por lo menos lo que tiene que ver contigo, es decir, tu Ujú. mentalidad de papá, eso se acomoda solo. Ya con la mentalidad de papá, digamos, integrada a tu programación, sales a acomodar el resto de variables. Entonces sales a hacer cosas como esta que hablábamos ahorita de, oye, ven acá, sí, muy bacano, soy papá, pero los domingos estoy con la cabeza en otra parte porque estoy pensando que tengo que tal compromiso con la empresa o tengo esto, tengo aquello y no estoy disfrutándome mi tiempo de papá. Entonces, eso te lo da haber asumido ya de manera natural el que tienes un nuevo rol de papá. Entonces, te cambia la mentalidad hacia cómo ves las otras cosas en tu vida. Una pregunta así, esta está sacada de preguntas cliché. ¿Qué Yo le tengo un pre- montón de respuestas clichés también. No creo que vayas a dar una respuesta cliché, Mario. ¿Qué le preguntarías a la vida? A la vida en general. Si la vida tuviera cara y te pudiera responder con palabras. Bueno, seguro que te responde, pero no con palabras. Eh, Esta es una pregunta muy difícil. Hay Eh, tantas, hay tantas porque tú podrías, con una respuesta cliché, decir que preguntar el por qué estamos aquí, cuál es el sentido de nuestra existencia, etcétera, etcétera. Pero yo creo que yo no preguntaría eso. En parte de mi obsesión con la planeación, yo creo que mi pregunta a la vida sería ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar aquí? Y con base en eso, mm, no me importa para qué, o sea, no me importa cuál es el sentido, si alguna fuerza mayor me puso aquí con un objetivo dentro de un plan o no. Lo que yo quisiera saber, la curiosidad que quisiera matar es hasta cuándo, sea para un objetivo ya establecido, o sea para simple hedonismo, o sea para hacer lo que yo desee hacer, hasta cuándo tengo. Y creo que si nosotros supiéramos hasta cuándo, viviríamos en un mundo muy diferente. Si supiéramos hasta cuándo vamos a estar aquí, las prioridades serían completamente distintas para cada uno de nosotros. Creo que nos relacionaríamos de una manera más armoniosa. Creo que tendríamos un sentido de comunidad mayor. Entonces yo le preguntaría eso, ¿hasta cuándo? Pero pues si es la vida y me está diciendo que le haga una pregunta a la que yo quiera, esperaría que la vida me respondiera eh, con una fecha. Pero por el imaginario que uno tiene de la vida, ese concepto de, llámalo como quieras, universo, Dios, energía, muy probablemente me contestaría con alguna contrapregunta. eh, y algún, que me lo imagino así, ¿no? Como una película donde tú te aparece Morgan Freeman ahí, que es el Dios por excelencia, y entonces tú le haces una pregunta y Morgan Freeman te contesta con algo que te pone a pensar y, y que tú al final no entiendes porque No no tienes entiendes la... el día que te vas, dices, ay, ya Sí, sé. ¿a para Sí, qué fue lo que carajo? me preguntó. Con razón. Pero yo Ya me creo que sé la la vida, respuesta, ¿dónde está?
Sí, yo creo que la vida me terminaría contestando por el imaginario que tenemos con un tipo de acertijo que me pusiera a pensar. ¿Algún consejo para estas personas que tienen roles, muchos roles naturales y no naturales, como los llamaste, en la vida? Eh, yo creo que mi consejo, y muy seguramente tiene que ver por el momento de vida por el que estoy pasando, pero mi consejo para cualquier persona es buscar las prioridades. Eh, digamos, bajarse de la ola por un momento en la que vamos, esa avalancha de cosas que nos pasan día a día, poder bajarnos y ver si la ola nos está llevando hacia donde queremos ir. Y también puede que suene a cliché, pero conoce uno personas, por ejemplo, yo conocí un ingeniero ya de edad muy exitoso, mucho dinero y no solo que el éxito esté representado por dinero, sino que también tiene reconocimiento en el medio de la ingeniería, ha participado en proyectos geniales, ha conocido medio mundo con la ingeniería y demás. Tiene dos o tres hijas, creo, eh, y cualquier día nos decía con una tristeza, digamos, genuina, que él se arrepentía de cómo había llevado su vida, digamos, de joven adulto porque había llegado a ser muy exitoso profesionalmente, digamos, muy exitoso financieramente, pero no tenía la relación que le hubiese gustado tener y que se dio cuenta después con sus hijas, que él para su familia era un cajero automático. Eh, y nos decía que él cambiaría todo ese éxito y todo ese dinero que logró conseguir por una relación más cercana con su familia. Entonces es muy triste, debe serlo, llegar al final del camino, y por eso mi pregunta a la vida sería el hasta cuándo, llegar al final del camino para darte cuenta que te equivocaste de camino. Entonces creo que mi consejo es que hagamos ejercicios conscientes, periódicos, de la ola, la avalancha de cosas que me están sucediendo y en las que voy montado, sí me está llevando para donde yo quiero ir en este momento, porque puede que luego a mí me había llevado hasta donde yo quería ir, hasta que tuve una hija. Y entonces dije, momento, ya no quiero ir hacia allá. Ya mi prioridad no es el éxito profesional, ya mi prioridad puede que no sea mi empresa, ya mi prioridad ahora puede ser tiempo de calidad con mi familia. Y entonces empiezas tú a ver cómo te cambias de ola. Yo creo que mi consejo es ese. Pausemos la vida por un instante de manera periódica y revisemos de dónde venimos y hacia dónde eso nos está llevando y si es hacia allá que queremos ir. Sí, hay algo que me llama mucho la atención del podcast, y tiene que ver con el nombre. Eh, Inusualmente espiritual, a mí me pega porque yo no soy usualmente espiritual, no lo era. De hecho, considero que aún no lo soy porque lo que te decía, para mí, yo convertí espiritualidad en mentalidad eh, y me encanta, no sé si lo hiciste, bueno, supongo que sí, lo hiciste de manera consciente, el inusual guión mente espiritual, esa conexión entre la espiritualidad y la mentalidad. eh, me, Me parece que el nombre está muy bien puesto. Inusualmente espiritual es algo que abarca todo, que abarca muchas cosas. Abarca la espiritualidad si la quieres ver como un tema de espiritualidad y de creer en energías y fuerzas, digamos que no dependen de ti. Abarca el tema de mentalidad, si como yo eres alguien más fáctico y dices, vivo en un mundo real, tangible y lo puedo modificar hasta cierto punto. Y el inusual también, digamos, me genera una conexión con el podcast porque normalmente uno no es espiritual. Por más que, digamos, yo fui católico mis primeros años de juventud, pero por más que tú seas espiritual, te consideres espiritual, religioso, lo que sea que espiritual sea para ti, el día a día no te deja ser espiritual o poner esa espiritualidad en práctica. Entonces, sí, inusualmente, más inusualmente de lo que deberíamos, somos espirituales. Entonces, creo que la invitación es
es a eso, a traerlo, a que sea algo más común para nosotros. Gracias por escuchar este episodio, espero lo hayas disfrutado. Recuerda compartirlo y te invito a darle seguir a este podcast. Un abrazo. Ven, yo antes que tú empieces, ¿Qué? eh, yo también tengo mis propias curiosidades. Dime. Vas a ser la primera invitada a mi podcast. Eh, ¿Cómo se te dio por hacer un podcast? ¿Hace cuánto vienes madurando eso? No, realmente es una idea muy nueva, muy nueva. Em, no, no tan madurada, o sea, madurada, digamos, en cuanto a que tengo, bueno, he leído, he estudiado un montón de cosas. Ahí, digamos, soy madura, pero en tenerla en la cabeza, no, muy poco tiempo. Digamos que la tuve en la cabeza y la saqué al mundo, así fue como muy rápido. Pues empecé con la idea como que voy a hacer un podcast. Me levanté un día y dije, voy a hacer un podcast. Sí, bueno, voy a hacer un podcast. ¿Y de qué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo hago? Sí, como que todas esas preguntas se vinieron a mí y eso era como antesito de Semana Santa. En Semana Santa tuve crisis existencial, casi me muero, o sea, me enfermé. Bueno, eso fue como, yo digo que mis miedos, todos los miedos a hacer el podcast, los estaba exorcizando. Y después de Semana Santa como que todo se aclaró. Entonces como que, ¿de qué lo quiero hacer? Yo dije, pues yo soy buena. Bueno, uno, haciendo preguntas. Soy muy buena, soy preguntona. Soy muy buena haciendo preguntas. Y dos, bueno, el tema que me gusta es este, la espiritualidad. Entonces, evidente, tenía que ser sobre espiritualidad. Pero para mí la espiritualidad es como herramientas que te sirven a vivir una vida buena, sí, una vida mejor, no como es por allá elevada de... Sí, también me gusta meditar, también hago, bueno, todas esas cosas, el yoga, no sé qué, todo eso me gusta, pero en general, desde mi punto de vista, la espiritualidad son herramientas que te ayudan a tener una vida mejor y hay que Fíjate, aterrizarlas a la tierra, ¿sí? O sea, a la persona que todos los días coge el Transmilenio, a la persona que, eh, bueno, a las personas normales, por decirlo, de alguna manera. Y que en cierta medida creen que la espiritualidad no les toca porque, no sé, no creen en Dios o porque no van a la iglesia o porque no profesan una religión o cosas así.